Si estás disfrutando de este audiolibro, apóyanos desde 20 pesos mexicanos o $1 americano. Si gustas hacer un donativo, puedes encontrar el link de Patreon en la caja de información. El perfil de Patreon es Violín para Todos. Esto nos ayudará a comprar equipo adecuado y nuevas voces narradoras para ofrecerte material de mejor calidad. Gracias. Guerra de los judíos y destrucción del templo y ciudad de Jerusalén, por el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo nació en Jerusalén en el año 37 o 38 después de Cristo. Pertenecía a una ilustre familia sacerdotal, siendo educado desde niño en el estudio de las leyes religiosas. De carácter inestable y apasionado, fue pasando de un partido a otro de los que denominaban a la sazón en Jerusalén, adhiriéndose por último definitivamente al partido fariseo. Entró al servicio del templo, en el cual, a juzgar por las actividades que desplegó, debió gozar de gran autoridad. En el año 64 fue encargado, en efecto, de trasladarse a Roma para recabar allí la liberación de algunos sacerdotes mandados a arrestar por el procurador romano. Ya en Roma, y por algún personaje judío influyente en la corte, fue presentado a Popea, por medio de la cual obtuvo la orden de liberación de los detenidos. Vuelto a Palestina, a poco de llegar allí, estalló la gran sublevación del 66. Josefo fue encargado entonces por el Sanedrín de una misión importante en Galilea. No se sabe claramente el carácter de la gestión que se le confió. Lo más probable es que, dadas sus simpatías por Roma, se tratase de impedir todo acto de violencia contra los romanos, mirar de poner freno a la furia de los sublevados. La violencia de los acontecimientos desbordó sin embargo toda prudencia, y Josefo, tal vez a pesar suyo, se vio obligado a tomar parte contra los romanos en la sublevación general. Las cosas en Galilea no tardaron en tomar un mal cariz para los sublevados. Sufrieron fuertes reveses, y Josefo, derrotado y perseguido, se refugió en la pequeña fortaleza de Jotapata, donde sostuvo un asedio de 47 días. La fortaleza fue por fin tomada al asalto, y Josefo con 40 compañeros se refugió en una cisterna. A propuesta suya, decidieron darse muerte mutuamente, según orden establecido por sorteo, habiendo quedado, según nos refiere él mismo, en último lugar él con otro compañero. Josefo le persuadió para que se entregaran a los romanos. Todo esto, referido por el propio historiador, ha inducido a sospecha de que en el fondo no se tratase de un subterfugio de Josefo para librarse de la muerte. Los hechos posteriores ayudan también esa suposición. Llevado en efecto ante Vespasiano, supo con su elocuencia atraerse su interés. Entonces, erigiéndose en profeta, Josefo le profetizó su elevación al imperio. Este hecho pone de manifiesto la habilidad con que nuestro autor actuaba en los asuntos de esta guerra. La profecía, la verdad, no comprometía nada. Si Vespasiano no llegaba al imperio, era lo más probable que no se acordara de él ni de sus predicciones. Todo hacía pensar, sin embargo, que las cosas se irían encauzando en el sentido de la profecía, como así sucedió. 2 años después, Vespasiano era proclamado emperador. Ya sea por sí mismo, ya sea por alguien interesado en la libertad del historiador, Vespasiano hizo memoria de la profecía y ordenó al punto se le pusiera en libertad. Fue una medida sabia y prudente, pues Josefo había de rendirle a él y a los suyos servicios inapreciables, según todos sabemos. Josefo acompañó a Vespasiano a Alejandría, regresó a Palestina en seguimiento de Tito, asistiendo con éste a la toma y destrucción de Jerusalén. Sus esfuerzos para convencer a sus conciudadanos de que no se opusieran resultaron vanos, y Jerusalén sufrió la suerte espantosa que nos relata él en su libro. Después de la guerra, Josefo volvió a Roma con Tito, adquirió la ciudadanía romana y establecióse definitivamente en la capital del imperio. A partir de entonces, dedicóse casi exclusivamente a sus actividades de historiador. En esta tarea fue protegido por los Flavios,
que vieron en él un excelente instrumento de propaganda pacificadora entre los judíos de la diáspora. Escribió varias obras, entre las cuales la más importante son las Antigüedades judías, en 20 libros donde narra la historia de su pueblo, desde los principios y su guerra de los judíos, que incorporamos en este volumen a nuestra colección de obras maestras. La guerra de los judíos ha sido traducida a todas las lenguas cultas y objeto de repetidas ediciones. En ella se relata aquellas campañas en que tomó parte el autor o aquellas a las que asistió como testigo. Su autenticidad no puede, pues, ser mayor. Es verdad que su relato no puede compararse al de un Tucídides, al que a veces ha querido imitar. No se halla en él la objetividad con que el gran historiador de las guerras de Grecia se ha esforzado en presentarnos los acontecimientos. El de Josefo es, por el contrario, un libro tendencioso, casi de propaganda, en el cual el objeto principal parece ser el de exaltar a los romanos y disculpar a los judíos, haciendo recaer toda la culpa de aquellas guerras sobre los celotas o extremistas de Galilea. No obstante, la verdad del relato, las escenas que se describen en él, el tono cálido y apasionado de la narración y la concisión del estilo ha hecho de la Guerra de los Judíos uno de los libros de historia más leídos de la antigüedad. Las Antigüedades judías, con ser obra más considerable que la dedicada especialmente a la lucha con los romanos, son menos conocidas, y hay que pensar que su misma extensión ha influido en contra de una mayor divulgación. Por otra parte, debemos anotar una historia de los hebreos que comprende desde la creación del mundo hasta el año 66 de nuestra era, y el tratado contra Pión, escrito polémico en defensa del pueblo hebreo, y en fin una notable autobiografía, en la que resalta el carácter un tanto aventurero de Flavio Josefo, y del que ya quedan subrayados algunos rasgos bien significativos. En todas ellas, más o menos discutibles por las ideas que expone, y sobre todo por su veracidad campea, y luce un estilo fácil, elegante, características evidentes e indiscutibles, y gracias a las cuales se hace más soportable su prolijidad. Insistente y reiterativo, no llena el conjunto de la producción que ha llegado hasta nosotros, sino en una sola y misma obra. Flavio Josefo se lo hace perdonar gracias a su amenidad y a su elegancia. Acusado de retórico por algunos críticos, no lo es hasta el punto de que pueda reprochársele, y menos con cierta severidad inadecuada. Además, es todavía más meritorio en su estilo, por cuanto conviene recordar que seguía en sus escritos un complicado proceso. Escribía en hebreo y luego él mismo se traducía al griego y al latín, por lo menos así en varias ocasiones. Lo que tengámoslo en cuenta ha influido en el juicio de sus comentaristas, según le hayan leído en unos u otros textos. No maneja la lengua griega con pleno dominio, pero con todo, a pesar de ello, se hace admirar como escritor griego. Y en otro orden de ideas, convengamos en que el historiador, que es Flavio Josefo, siempre tiene el mérito de presentar los hechos con viveza y eficacia, pintándolos con sentido colorista. De las ediciones más antiguas, más memorables, hay que citar la de Basilea, la de 1544, la de Hudson 1720, la de Ámsterdam 1726 y la de Oxford 1776. Josefo y su labor, principalmente histórica y literaria, han constituido largo y sugestivo temario bibliográfico en el que son especialmente recomendados los trabajos de Beowulf, Josephus en Galilea, H. Bloch, D. Kellem, D. F. L. Josephus, in Arcachol, Lipsing, Olitsky, etc. La vida privada del historiador no deja de ofrecer algún interés, según deduce el insigne Renan. Después de una juventud agitada y hasta tormentosa, decidió Josefo poner orden en aquella, pero tardó bastante en conseguirlo, por unas u otras causas. Una cautiva de Cesarea, que le adjudicó Vespasiano, le abandonó tan pronto como pudo hacerlo, y la esposa que tomó en Alejandría dándole 3 hijos tampoco le hizo feliz, acabando Flavio Josefo por repudiarla. Casóse entonces al correr de aquel mismo año 74 con una judía de Creta,
en la que encontró finalmente, y según declara en su autobiografía, las perfecciones femeninas que siempre había ansiado, y que le dio 2 hijos más, que le sobrevivieron con uno de la anterior esposa. Murió en Roma en fecha incierta. Algunos eruditos señalan el año 97 como el del fallecimiento del célebre historiador. Otros anotan el año 100. Resulta curioso y casi inexplicable que Josefo no mencione a Jesús en sus obras históricas, lo que ha dado pie a muchos y apasionados comentarios, pues un pasaje de las antigüedades judaicas que contradijera la sorprendente anomalía se ha juzgado como una interpolación. Sin embargo, no cabe imaginar este hecho insólito como un rasgo más del cauteloso proceder de este judío, siempre preocupado de la trascendencia que pudieran tener cualquiera de sus palabras y actitudes. 1000 preocupaciones le dominan siempre, comenta Renan. Por otra parte, las obras de Flavio Josefo fueron sometidas en vida del propio autor a la censura de varios personajes, tales como Agripa y Tito, y aún llega a decirse, para justificar más la existencia de aquella censura, que Tito firmó un ejemplar de la destrucción de Jerusalén para autentificar dicho intervencionismo, pero algunos juzgan exagerada tal noticia.